Saludos a todos. Hoy vamos a explicar un poquito la parte práctica de intensidad de campo eléctrico. ¿Ya? Para calcular la intensidad de campo eléctrico tenemos dos fórmulas. La primera, ya que está en base a la carga que es expulsada con una determinada fuerza de un campo eléctrico, y la segunda, que es en base a la distancia. ¿Ya? Por decir, si yo tengo una carga y quiero saber cuál es la intensidad de ese campo eléctrico generado a una distancia de 40 centímetros, 20 centímetros, pues me sirve esta fórmula. La E significa intensidad de campo eléctrico y se mide en Newton sobre Coulomb. La F, fuerza eléctrica en Newton, la Q, carga eléctrica en Coulomb, ¿no? Y acá tenemos casi las mismas variables. La E, que es intensidad de campo eléctrico, la constante de Coulomb, carga y distancia, ¿no? Ahí que tenemos sus unidades y su valor de la constante de Coulomb. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es realizar un ejercicio. Calcular la intensidad eléctrica o de campo eléctrico en un punto dentro de un campo eléctrico, donde se encuentra una carga eléctrica ya de 3 por 10 exponente menos 11 Coulomb, el cual experimenta una fuerza de repulsión de 7 por 10 exponente 5 newton, ¿no? Que es un número grande. Bien, tenemos los datos. Queremos calcular la intensidad de campo eléctrico. Esta es la carga que es expulsada con esta fuerza, ¿no? Entonces, si vemos el gráfico, en el gráfico tenemos una carga que genera un campo eléctrico, ¿no? Que va a generar una intensidad en este punto. ¿De cuánto es la intensidad de este campo eléctrico en este punto? Si en este punto está ubicada una carga, ¿ya?, de este valor, y es repelida o expulsada con esta fuerza. Bien, en este caso, con estos datos, nosotros utilizamos esta fórmula, la primera, ¿no?, que vimos. Intensidad igual a fuerza sobre carga. Reemplazamos, ¿ya? Y una vez reemplazado, vemos el cálculo que se hace, ¿no es cierto? Ahí tenemos el valor. Entonces, ¿qué hacemos? 7. Entonces realizamos el cálculo, ¿no? 7, 10 de notación científica, exponente 5. Dividido entre 3, base 10 de notación científica, menos 11. El exponente. Igual, me sale un valor, fíjense, de 2,333 o 2.33, redondeado con dos decimales, 2,33, pero tiene notación científica, ¿no?, como exponente 16, y ahí vemos el resultado, ¿no? Y ahí hemos calculado la intensidad en ese punto donde está ubicada esa carga eléctrica, ¿ya?, del campo eléctrico generado. Bien, aquí tenemos un segundo ejercicio. Calcular la intensidad de campo eléctrico que genera una carga eléctrica de 6 microcoulomb a una distancia de 16 centímetros. Sacamos los datos, buscamos intensidad de campo eléctrico, la carga 6 microcoulomb, la distancia de 16 centímetros, y aquí está la constante de Coulomb. El gráfico, tenemos una carga, ¿no? Esta vez tenemos el valor de la carga que genera el campo eléctrico, ¿no? A una distancia de 16 centímetros de esa carga, queremos calcular la intensidad. Para empezar, tenemos que convertir la distancia a metros. Tenemos 16 centímetros. Convertimos a metros, ¿no?, como comúnmente lo hacemos, y 16 centímetros es igual a 0,16. A veces es más fácil dividirlo entre 100 para realizar rápidamente la conversión de centímetros a metros, ¿no? Luego tenemos acá la fórmula de intensidad, pero la que está en base a la distancia, ¿no? Entonces reemplazamos intensidad igual a la constante por el valor de la carga 6 microcoulomb, que es un submúltiplo de una base 10 con exponente menos 6, ¿no?, dividido entre el cuadrado de la distancia, que está en metros, ¿no?, 0,16, la que hemos convertido. Bien, entonces, ¿cómo sacamos ese valor en la calculadora? Bien, entonces sacamos ese dato en la calculadora. 9 exponente o base 10 exponente 9 por 6, ¿no? Tenemos la base 10 de notación científica con exponente menos 6 dividido
¿no? Los que quieren pueden utilizar fracción también. Dividido entre 0,16 elevado al cuadrado. Presiono igual y como ven me sale un valor de 2.109.375. Es el mismo valor que está ahí y la unidad de medida Newton sobre Coulomb. Entonces el resultado sería de 2.109.375 Newton sobre Coulomb. Bien, espero que les haya servido de algo el video. Ya, hasta luego.